responder a la cuestión es necesario realizar una breve introducción de algunos de los cambios que comporta la Ley Orgánica 10/2022, también conocida como Ley de Solo sí es sí, y por qué se introducen esos cambios. Uno de los puntos más relevantes de la ley es el del consentimiento en relación con los delitos sexuales. Se ha dicho en algún momento que antes de esta ley de 2022 no se regulaba el consentimiento en materia sexual, pero esto no es exactamente correcto, porque todos los ataques contra la libertad sexual antes y ahora se sancionan precisamente porque no son consentidos. Lo que añade la actual ley es una definición del consentimiento, pero todos los supuestos que determinan la ausencia de consentimiento estaban tanto en la ley anterior como en la actual: violencia, intimidación, abuso de superioridad, actuar contra una persona que está inconsciente, dormida o que tenga anulada la voluntad por cualquier causa. Con variaciones, todos estos supuestos estaban en las dos leyes. Pero uno de los grandes cambios, y que está en la base de la polémica actual en torno a la reforma, es la nueva redacción de las agresiones sexuales. Para empezar, la Ley Orgánica 10/2022 hace desaparecer la diferencia entre las agresiones sexuales y los abusos sexuales. Y aquí es importante señalar la carga de significado que a veces tienen las palabras, porque la palabra abuso podía sonar demasiado leve frente a la palabra agresión. Y esto es algo presente en la opinión pública, sobre todo a partir de la sentencia de la Manada. Una vez que entra en vigor la ley, todos los ataques contra la libertad sexual pasan a llamarse agresiones sexuales, lo cual no es en absoluto problemático. Lo que sí resulta problemático es la concreta regulación que se hace de las agresiones sexuales. Por un lado, se establecen unos tipos penales diferentes para las agresiones sexuales del tipo básico y, por otro, las agravadas, las violaciones, las que suponen penetración. Pero a partir de aquí el problema surge porque para cada uno de esos delitos hay un único marco penal, sin establecer diferencias penológicas para los supuestos más graves. Porque no es lo mismo agredir sexualmente a una persona dormida o inconsciente, que es grave, que además amenazarla, golpearla o drogarla para atacar su libertad sexual, que también es una forma de violencia, supuestos que son aún más graves. Cuando entra en juego la violencia o la intimidación, siempre hay un plus de gravedad y, consecuentemente, una sanción mayor. Esto se reconoce de forma problemática en todo el Código Penal, y es así porque hay un ataque adicional a otros bienes, como son la libertad y la integridad física. A esto se añade el hecho de que establecer un único marco de pena para cada supuesto modifica las sanciones respecto de la ley anterior. Así, por ejemplo, en el caso de las violaciones, se establece un marco penal muy grande, de 4 a 12 años. Al introducir supuestos de diferente gravedad en un mismo delito, ello llevó a reducir el límite mínimo de la pena, lo que ha dado lugar, al entrar en vigor la ley, a la revisión de algunas condenas, en algunos casos con reducción de la sanción anteriormente impuesta. ¿A qué se debe esto? A que la ley considera violencias sexuales todos los actos de naturaleza sexual no consentidos, con la idea de comunicar que toda agresión sexual siempre es grave. Pero lo cierto es que no todas las agresiones sexuales son siempre graves, no tienen la misma gravedad siempre. Y en función de esa diferente gravedad tiene que haber unos marcos penales distintos. Y esto es muy importante porque si no se establecen reglas claras para el aplicador de la ley, para los jueces, para los tribunales, puede suceder que supuestos de diferente gravedad no reciban una pena proporcional. Esto además restaría seguridad jurídica, haciendo que pueda haber soluciones judiciales que sean menos homogéneas, menos coherentes. El debate que está teniendo lugar en estos momentos respecto de la reforma de la Ley Orgánica 10/2022 tiene como uno de sus principales elementos la idea de volver a establecer un marco penal diferenciado para aquellos casos en los que medie violencia o intimidación, que, como he tratado de mostrar, son los más graves. Creo que en este punto la ley recuperaría una técnica legislativa más adecuada, más acorde con el principio de proporcionalidad y sin restar protección alguna a un bien jurídico tan importante como es la libertad sexual. Para concluir, ¿cuál es la situación en este momento? Desde un sector se mantiene la posición de dejar la ley tal y como está y de este modo seguir comunicando que todo ataque a la libertad sexual es violencia sexual y que todas las agresiones sexuales son siempre graves. Y desde otro sector se quieren introducir cambios legales de modo que se establezcan distintas respuestas penales en función de su gravedad, en especial las que conllevan el uso de violencia e intimidación. Esta es al menos la situación que hay
a día de hoy, a 23 de febrero de 2023. ¿Cómo evolucionará? Habrá que esperar a ver.